Howard Phillips Lovecraft. En la noche de los tiempos. Capítulo 1. Después de 22 años de pesadillas y terror, salvados solo por una desesperada convicción de la fuente mítica de ciertas impresiones, no estoy dispuesto a responder por la verdad de lo que creo haber encontrado en Australia Occidental en la noche del 17 al 18 de julio de 1935. Hay razones para esperar que mi experiencia fuera total o parcialmente una alucinación, para la cual, en efecto, existían abundantes causas. Sin embargo, su realismo fue tan espantoso que a veces me resultaba imposible la esperanza. Si aquello ocurrió, entonces el hombre debe estar preparado para aceptar las nociones del cosmos y de su propio lugar en la vorágine del tiempo, cuya mera mención es paralizante. También debe estar en guardia contra un peligro específico y acechante que, aunque nunca engullirá a toda la raza, puede imponer horrores monstruosos e imprevisibles a ciertos miembros aventureros de la misma. Es por esta última razón que insto, con toda la fuerza de mi ser, al abandono definitivo de todos los intentos de desenterrar esos fragmentos de mampostería desconocida y primordial que mi expedición se propuso investigar. Suponiendo que estuviera cuerdo y despierto, mi experiencia en esa noche fue como no le ha ocurrido a ningún hombre antes. Fue además una espantosa confirmación de todo lo que había intentado descartar como mito y sueño. Afortunadamente, no hay pruebas, porque en mi susto perdí el impresionante objeto que, de ser real y sacado de ese abismo nocivo, habría constituido una evidencia irrefutable. Cuando me encontré con el horror, estaba solo, y hasta ahora no se lo he contado a nadie. No pude evitar que los demás escarbaran en su dirección, pero el azar y la arena movediza les han evitado hasta ahora encontrarlo. Ahora debo formular alguna declaración definitiva, no solo por el bien de mi propio equilibrio mental, sino para advertir a aquellos que puedan leerlo seriamente. Estas páginas, cuyas primeras partes eran familiares para los lectores de la prensa general y científica, están escritas en el camarote del barco que me trae a casa. Se las daré a mi hijo, el profesor Wingate Priestley, de la Universidad de Miskatonic, el único miembro de mi familia que se quedó conmigo después de mi extraña amnesia de hace tiempo, y el hombre mejor informado sobre los hechos internos de mi caso. De todas las personas vivas, es la que menos puede ridiculizar lo que voy a contar de aquella fatídica noche. No le he ilustrado oralmente antes de zarpar, porque creo que es mejor que tenga la revelación por escrito. Leyendo y releyendo en su tiempo libre, se llevará una imagen más convincente de lo que mi confusa lengua podría esperar transmitir. Puedo hacer todo lo que considere mejor con este relato y mostrarlo, con los comentarios adecuados, en cualquier lugar en el que sea susceptible de hacer un bien. Por el bien de los lectores que no están familiarizados con las primeras fases de mi caso, precedo a la revelación misma con un resumen bastante amplio de sus antecedentes. Mi nombre es Nathaniel Wingate Priestley, y quienes recuerden las crónicas de los periódicos de hace una generación, o las cartas y artículos de la revista de psicología de hace 6 o 7 años, sabrán quién soy y qué soy. La prensa se llenó de detalles sobre mi extraña amnesia en 1908 a 1913, y se habló mucho de las tradiciones de horror, locura
y brujería que acechaban tras el antiguo pueblo de Massachusetts, que entonces y ahora constituye mi lugar de residencia. Sin embargo, me gustaría que se supiera que no hay nada de locura o siniestro en mi familia y mi vida anterior. Este es un hecho muy importante en vista de la sombra que cayó tan repentinamente sobre mí desde fuentes externas. Es posible que siglos de oscuras cavilaciones hayan dado a la desmoronada y susurrante Arkham una peculiar vulnerabilidad en lo que respecta a tales sombras, aunque incluso esto parece dudoso a la luz de los otros casos que más tarde llegué a estudiar. Pero el punto principal es que mi propia ascendencia y antecedentes son totalmente normales. Lo que vino de otro lugar, donde incluso ahora dudo de afirmarlo con palabras claras. Soy hijo de Jonathan y Hannah Wingate Beasley, ambos de la vieja y sana familia de Haverhill. Nací y me crié en Haverhill, en la antigua granja de la calle Boardman, cerca de Golden Hill. Y no fui a Arkham hasta que entré en la Universidad de Miskatonic como profesor de Economía Política en 1895. Durante 13 años más, mi vida transcurrió tranquila y feliz. Me casé con Alice Kissar, de Haverhill, en 1896. Y mis 3 hijos, Robert, Wingate y Anna, nacieron en 1898, 1900 y 1903 respectivamente. En 1898 me convertí en profesor asociado y en 1902 en profesor titular. En ningún momento tuve el menor interés por el ocultismo o la psicología anormal. Fue el jueves 14 de mayo de 1908 cuando llegó la extraña amnesia. El hecho fue bastante repentino, aunque más tarde me di cuenta de que ciertas visiones breves y vislumbrantes varias horas antes, visiones caóticas que me perturbaron enormemente por ser tan inéditas, debían haber formado síntomas premonitorios. Me dolía la cabeza y tenía la singular sensación nueva para mí de que otra persona intentaba apoderarse de mis pensamientos. El colapso ocurrió alrededor de las 10:20 de la mañana, mientras yo dirigía una clase de economía política 6, historia y tendencias actuales de la economía, para los estudiantes de primer y segundo año. Empecé a ver formas extrañas ante mis ojos y a sentir que estaba en una sala grotesca que no era el aula. Mis pensamientos y mi discurso se desviaron de mi tema y los estudiantes vieron que algo andaba muy mal. Entonces me desplomé, inconsciente, en mi silla, en un estupor del que nadie pudo despertarme. Tampoco mis legítimas facultades volvieron a mirar la luz del día de nuestro mundo normal durante 5 años, 4 meses y 13 días. Es, por supuesto, por otros, que he aprendido lo que siguió. No mostré ningún signo de consciencia durante 16 horas y media, aunque fui trasladado a mi casa, en el número 27 de la calle Crane, y recibí la mejor atención médica. A las 3 de la madrugada del 15 de mayo, mis ojos se abrieron y comencé a hablar. Pero al poco tiempo el médico y mi familia se asustaron mucho por la manera en que me expresaba y hablaba. Era evidente que no recordaba mi identidad ni mi pasado, aunque por alguna razón parecía estar ansioso por ocultar esta falta de conocimiento. Mis ojos brillaban de forma extraña ante las personas que me rodeaban, y los reflejos de mis músculos faciales eran totalmente desconocidos. Incluso mi forma de hablar parecía torpe y extraña.
Utilizaba mis órganos vocales con torpeza y a tientas, y mi dicción tenía una cualidad curiosamente rebuscada, como si hubiera aprendido laboriosamente la lengua inglesa de los libros. La pronunciación era terriblemente extraña, mientras que el lenguaje parecía incluir tanto retazos de curiosos arcaísmos como expresiones totalmente incomprensibles. De estas últimas, una en particular fue recordada con mucha fuerza, incluso con terror, por el más joven de los médicos 20 años después, porque en esa época tardía tal frase comenzó a tener una vigencia real, primero en Inglaterra y luego en los Estados Unidos. Y aunque de mucha complejidad y novedad indiscutible, reproducía en todo lo más mínimo las desconcertantes palabras del extraño paciente de Arkham de 1908. La fuerza física volvió enseguida, aunque necesité una extraña reeducación en el uso de las manos, las piernas y el aparato corporal en general. A causa de este y otros inconvenientes inherentes al lapso mnemónico, me mantuvieron durante algún tiempo bajo estrictos cuidados médicos. Cuando vi que mis intentos de ocultar el lapsus había fracasado, lo admití abiertamente y me volví ávido de información de todo tipo. De hecho, a los médicos les pareció que perdí el interés por mi propia personalidad tan pronto como comprobé que el caso de amnesia era aceptado como algo natural. Se dieron cuenta de que mis principales esfuerzos consistían en dominar ciertos puntos de la historia, la ciencia, el arte, el lenguaje y el folclore. Algunos de ellos tremendamente abstrusos y otros infantilmente simples, que permanecían muy extrañamente en muchos casos fuera de mi conciencia. Al mismo tiempo, se dieron cuenta de que tenía un dominio inexplicable de muchos conocimientos casi desconocidos, un dominio que parecía querer ocultar más que mostrar. Sin darme cuenta, me refería, con una seguridad casual, a eventos específicos en épocas oscuras fuera del rango de la historia aceptada, pasando por alto tales referentes como una broma cuando veía la sorpresa que creaban. Y tenía una forma de hablar del futuro que en 2 o 3 ocasiones me causó verdadero temor. Estos extraños destellos pronto dejaron de aparecer, aunque algunos observadores atribuyeron su desaparición más a una cierta precaución furtiva por mi parte que a una disminución del extraño conocimiento que había detrás de ellos. De hecho, parecía normalmente ávido de absorber el habla, las costumbres y las perspectivas de la época que me rodeaba, como si fuera un viajero estudioso de una tierra lejana y extranjera. Tan pronto como me lo permitieron, me dediqué a la biblioteca del colegio a todas horas, y pronto empecé a organizar esos extraños viajes y cursos especiales en universidades americanas y europeas que tanto se comentaron durante los años siguientes. En ningún momento sufrí de falta de contactos eruditos, ya que en mi caso tenía una leve celebridad entre los psicólogos de la época. Se hablaba de mí como un ejemplo típico de personalidad secundaria, aunque de vez en cuando parecía desconcertar a los conferenciantes con algún síntoma extraño o algún rastro extraño de burla cuidadosamente velada. Sin embargo, encontré poca simpatía real. Algo en mi aspecto y en mi forma de hablar parecía excitar vagos temores y aversiones en todos los que conocía, como si yo fuera un ser infinitamente alejado de todo lo que es normal y saludable. Esta idea de un horror oscuro y oculto relacionado con abismos incalculables que a algún tipo de distancia estaba extrañamente extendida y era persistente. Mi propia familia no constituía una excepción,
Desde el momento de mi extraño despertar, mi esposa me había mirado con extremo horror y aversión, jurando que yo era un completo extraño que usurpaba el cuerpo de su marido. En 1910 obtuvo el divorcio legal y nunca consistió en verme ni siquiera después de mi regreso a la normalidad en 1913. Estos sentimientos fueron compartidos por mi hijo mayor y mi hija pequeña, a los que nunca he vuelto a ver. Solo mi segundo hijo, Wingate, parecía capaz de vencer el terror y la repulsión que despertaba mi cambio. En efecto, él sentía que yo era un desconocido, pero, aunque solo tenía 8 años, se aferraba a la fe de que mi verdadero yo volvería. Cuando volvió, me buscó y los tribunales me dieron su custodia. En los años siguientes me ayudó con los estudios a los que me vi abocado y hoy, a los 35 años, es profesor de psicología en Miskatonic. Pero no me asombra el horror causado, pues ciertamente la mente, la voz y la expresión facial del ser que despertó el 15 de mayo de 1908 no eran las de Nathaniel Wingate Beasley. No intentaré contar mucho de mi vida desde 1908 hasta 1913, ya que los lectores pueden obtener lo esencial, como tuve que hacer, en gran parte, de los archivos de los viejos periódicos y revistas científicas. Se me dio el control de mis fondos y los gasté lentamente y en general sabiamente en viajes y en estudios en varios centros de aprendizaje. Mis viajes, sin embargo, fueron singulares en extremo, ya que incluían largas visitas a lugares remotos y desolados. En 1909 pasé un mes en el Himalaya y en 1911 llamé mucho la atención con un viaje en camello por los desiertos desconocidos de Arabia. Nunca he podido saber qué ocurrió en esos viajes. Durante el verano de 1912, fleté un barco y navegué por el Ártico, al norte de Spitsbergen, mostrando después signos de decepción. Más tarde, en ese mismo año, pasé semanas, más allá de los límites de la exploración anterior o posterior, en los vastos sistemas de cavernas de piedra caliza del oeste de Virginia. Laberintos negros tan complejos que ni siquiera se podía considerar la posibilidad de volver sobre mis pasos. Mis estancias en las universidades estuvieron marcadas por una asimilación anormalmente rápida, como si la personalidad secundaria tuviera una inteligencia enormemente superior a la mía. He comprobado, además, que mi ritmo de lectura y estudio en solitario era fenomenal. Podía dominar todos los detalles de un libro con solo hojearlo, con la misma rapidez con que podía pasar las hojas, mientras que mi habilidad para interpretar figuras complejas en un instante era verdaderamente asombrosa. A veces aparecían informes casi desagradables sobre mi poder para influir en los pensamientos y actos de los demás, aunque parecía que me había cuidado de minimizar las demostraciones de esta facultad. Otros informes desagradables se referían a mi intimidad con los líderes de los grupos ocultistas y a los eruditos sospechosos de estar relacionados con bandas sin nombre de aborrecibles hierofantes del mundo de los ancianos. Estos rumores, aunque nunca se probaron en su momento, fueron sin duda estimulados por el temor conocido de algunas de mis lecturas, ya que la consulta de libros raros en las bibliotecas no puede realizarse en secreto. Hay pruebas tangibles, en forma de notas marginales, de que revisé minuciosamente cosas como las cultos de Goulle del conde de Arlette, el de
de Vermis Mysteris de Ludwig Prin, los Unaussprechlichen Kulten de von Junz, los fragmentos supervivientes del desconcertante libro de Avon y el temido Necromicon del loco árabe Abdul al-Ared. Además, es innegable que una nueva y malvada ola de actividad de cultos clandestinos se inició en la época de mi extraña mutación. En el verano de 1913 empecé a mostrar signos de hastío y decaimiento del interés y a insinuar a varios asociados que pronto podría esperarse un cambio en mí. Hablé de los recuerdos de mi vida anterior, aunque la mayoría de los oyentes me juzgaron poco sincero, ya que todos los recuerdos que di eran casuales y tales como podrían haber sido aprendidos de mis viejos papeles privados. Hacia mediados de agosto regresé a Arkham y volví a abrir mi casa, cerrada desde hacía tiempo, en Crane Street. Aquí instalé un mecanismo de aspecto muy curioso, construido poco a poco por diferentes fabricantes de aparatos científicos de Europa y América, y protegido cuidadosamente de la vista de cualquier persona lo suficientemente inteligente como para analizarlo. Los que lo vieron, un obrero, un sirviente y la nueva ama de llaves, dijeron que era una extraña mezcla de varillas, ruedas y espejos, aunque solo tenía unos 60 centímetros de altura, 30 de ancho y 30 de grosor. El espejo central era circular y convexo. Todo esto lo confirman los fabricantes de piezas que se han podido localizar. En la noche del viernes 26 de septiembre, despedí al ama de llaves y a la criada hasta el mediodía del día siguiente. Las luces estuvieron encendidas en la casa hasta tarde, y un hombre delgado, moreno y de curioso aspecto extranjero llamó en un automóvil. La última vez que se vieron las luces fue hacia la 1 de la madrugada. A las 2:15 de la madrugada, un policía observó el lugar a oscuras, pero el coche del desconocido seguía en la acera. A las 4, el coche ya se había ido. Fue a las 6 en punto cuando una voz vacilante y extraña en el teléfono pidió al doctor Wilson que llamara a mi casa y me sacara de un peculiar desmayo. Esta llamada, de larga distancia, fue rastreada más tarde hasta una cabina pública en la estación del norte de Boston, pero nunca se encontró ninguna señal del delgado extranjero. Cuando el médico llegó a mi casa, me encontré inconsciente en la sala de estar, en un sillón con una mesa colocada delante. En el tablero pulido había arañazos que mostraban el lugar donde se había apoyado algún objeto pesado. La extraña máquina había desaparecido y después no se supo nada de ella. Sin duda, el extranjero oscuro y delgado se la había llevado. En la rejilla de la biblioteca había abundantes cenizas, evidentemente dejadas por la quema de todos los trozos de papel en los que había escrito desde la llegada de la amnesia. El doctor Wilson encontró mi respiración muy peculiar, pero después de una inyección hipodérmica se volvió más regular. A las 11:15 de la mañana del 27 de septiembre me revolví vigorosamente y mi rostro, hasta entonces enmascarado, empezó a mostrar signos de expresión. El doctor Wilson observó que la expresión no era la de mi personalidad secundaria, sino que se parecía mucho a la de mi yo normal. Hacia las 11:30 murmuré algunas sílabas muy curiosas, sílabas que parecían no tener relación con el habla humana. También parecía que luchaba contra algo. Luego, justo después del mediodía, el ama de llaves y la criada habían regresado entre tanto. Empecé a murmurar en inglés.
de los economistas ortodoxos de esa época, Jevons tipifica la tendencia predominante hacia la correlación científica. Su intento de vincular el ciclo comercial de la prosperidad y la depresión con el ciclo físico de las manchas solares constituye quizás el ápice de Nathaniel Wingate Beasley había regresado. Un espíritu en cuya escala de tiempo todavía era la mañana del jueves de 1908, con la clase de economía contemplando el maltrecho escritorio del estrado. Capítulo 2. Mi reintegración a la vida normal fue un proceso doloroso y difícil. La pérdida de más de 5 años crea más complicaciones de las que pueden imaginarse, y en mi caso había innumerables asuntos que ajustar. Lo que escuché de mis acciones desde 1908 me asombró y me perturbó, pero traté de ver el asunto tan filosóficamente como pude. Por fin, al recuperar la custodia de mi segundo hijo, Wingate, me instalé con él en la casa de la calle Crane y me esforcé por reanudar mi actividad docente, ya que la universidad me había ofrecido amablemente mi antigua cátedra. Comencé a trabajar en el trimestre de febrero de 1914 y me mantuve en ello solo 1 año. Para entonces me di cuenta de lo mucho que me había afectado mi experiencia. Aunque estaba perfectamente sano, esperaba, y no tenía ningún defecto en mi personalidad original. No tenía la energía nerviosa de los viejos tiempos. Sueños vagos e ideas extrañas me perseguían continuamente, y cuando el estallido de la guerra mundial hizo que mi mente se volviera hacia la historia, me encontré pensando en períodos y eventos de la manera más extraña posible. Mi concepción del tiempo, mi capacidad para distinguir entre lo consecutivo y lo simultáneo, parecía sutilmente desordenada, de modo que me formé nociones quiméricas acerca de vivir en una sola época y lanzar la mente por toda la eternidad en busca del conocimiento de épocas pasadas y futuras. La guerra me dio extrañas sensaciones al recordar algunas de sus consecuencias lejanas, como si supiera cómo se desarrollaba y pudiera mirar atrás a la luz de la información futura. Todos esos cuasi recuerdos iban acompañados de mucho dolor y de la sensación de que alguna barrera psicológica artificial se oponía a ellos. Cuando me refería tímidamente a otras personas sobre mis impresiones, recibía respuestas variadas. Algunas personas me miraban con incomodidad, pero los hombres del departamento de matemáticas hablaban de los nuevos desarrollos en aquellas teorías de la relatividad, entonces discutidas solo en los círculos académicos que más tarde serían tan famosas. El doctor Albert Einstein, decían, estaba reduciendo rápidamente el tiempo a la condición de una mera dimensión. Pero los sueños y los sentimientos perturbadores se apoderaron de mí, de modo que tuve que abandonar mi trabajo habitual en 1915. Ciertamente, las impresiones estaban tomando una forma molesta, dándome la persistente noción de que mi amnesia había formado algún tipo de intercambio impío, que la personalidad secundaria había sufrido realmente un desplazamiento. De este modo, me vi impulsado a vagas y espantosas especulaciones sobre el paradero de mi verdadero yo durante los años en que otro había tenido mi cuerpo. Los curiosos conocimientos y la extraña conducta del último inquilino de mi cuerpo me inquietaban cada vez más a medida que iba conociendo más detalles a través de personas, periódicos y revistas.
Las rarezas que habían desconcertado a otros parecían armonizar terriblemente con algún fondo de conocimiento oscuro que se enconaba en los abismos de mi subconsciente. Comencé a buscar febrilmente cada trozo de información que tuviera que ver con los estudios y viajes de aquel otro durante los años oscuros. No todos mis problemas eran tan semi-abstractos como este. Estaban los sueños, que parecían aumentar en vivacidad y concreción, sabiendo lo que la mayoría consideraría. Rara vez se los mencionaba a nadie más que a mi hijo o a ciertos psicólogos de confianza. Pero con el tiempo comencé un estudio científico de otros casos para ver cuán típicas o atípicas podían ser esas visiones entre las víctimas de la amnesia. Mis resultados, ayudados por psicólogos, historiadores, antropólogos y especialistas mentales de amplia experiencia, y por un estudio que incluía todos los registros de personalidades desdobladas desde los días de las leyendas de posesión daemónica hasta el presente médicamente realista. Al principio me molestaron más que me consolaron. Pronto descubrí que mis sueños no tenían, en efecto, ninguna contrapartida a la inmensa mayoría de los casos de amnesia verdadera. Quedaba, sin embargo, un pequeño residuo de relatos que durante años me desconcertaron y conmocionaron por su paralelismo con mi propia experiencia. Algunos de ellos eran trozos de folclore antiguo, otros eran historias de casos en los anales de la medicina. Uno o dos eran anécdotas oscuramente enterradas en historias estándar. De este modo, resultaba que, aunque mi tipo especial de aflicción era prodigiosamente raro, se habían producido casos de ella a largos intervalos desde el comienzo de los anales de los hombres. Algunos siglos podían contener 1, 2 o 3 casos, otros ninguno, o al menos ninguno del que se tuviera constancia. La base era siempre la misma. Una persona de agudo pensamiento que se apoderaba de una extraña vida secundaria y llevaba durante un periodo más o menos largo una existencia completamente extraña, caracterizada al principio por la torpeza vocal y corporal, y más tarde por una adquisición masiva de conocimientos científicos, históricos, artísticos y antropológicos. Una adquisición llevada a cabo con un entusiasmo febril y con un poder de absorción totalmente anormal. Luego, un repentino retorno de la conciencia legítima, intermitentemente plagado después de sueños vagos e insustituibles que sugerían fragmentos de algún recuerdo horrible elaborado. Y el gran parecido de esas pesadillas con las mías, incluso en algunos de los detalles más pequeños, no me dejaba ninguna duda sobre su naturaleza significativamente típica. Uno o dos de los casos tenían un tono añadido de tenue y blasfema familiaridad, como si hubiera oído hablar de ellos antes, a través de algún canal cósmico demasiado mórbido y espantoso para contemplarlo. En 3 casos se mencionó específicamente una máquina desconocida como la que había en mi casa antes del segundo cambio. Otra cosa que me preocupó durante mi investigación fue la frecuencia algo mayor de los casos en los que una breve y evasiva visión de las típicas pesadillas fue dada a personas no visitadas con amnesia bien definida. Estas personas eran en su mayoría de mente mediocre o menos, algunas tan primitivas que apenas podían ser consideradas como vehículos para una erudición anormal y adquisiciones mentales preternaturales. Durante el segundo se encendía con una fuerza ajena. Luego, un lapso hacia atrás y un recuerdo delgado y veloz de horrores inhumanos. Se habían producido al menos
3 casos de este tipo durante el último medio siglo, uno de ellos solo 15 años antes. ¿Acaso alguien había estado tanteando ciegamente a través del tiempo desde algún abismo insospechado de la naturaleza? Eran estos débiles casos experimentos, monstruosos y siniestros de un tipo y una autoría totalmente inimaginables. Tales fueron algunas de las especulaciones sin forma de mis horas más débiles, fantasías apoyadas por mitos que mis estudios descubrieron, porque no podía dudar de que ciertas leyendas persistentes de antigüedad inmemorial, aparentemente desconocidas por las víctimas y los médicos, relacionados con los casos recientemente de amnesia, formaban una elaboración sorprendente y asombrosa de lapsos de memoria como el mío. De la naturaleza de los sueños e impresiones que crecían tan clamorosamente, casi temo hablar. Parecían tener un aroma de locura, y a veces creía que me estaba volviendo loco. Existe un tipo especial de delirio que aflige a los que han sufrido lapsos de memoria. Es posible que los esfuerzos de la mente subconsciente por llenar un desconcertante vacío con pseudo recuerdos den lugar a extrañas veleidades imaginativas. En efecto, esta, aunque una teoría folclórica alternativa, me pareció finalmente más plausible. Era la creencia de muchos de los alienistas que me ayudaron en mi búsqueda de casos paralelos y que compartían mi perplejidad ante los parecidos exactos que a veces se descubrían. No llamaban a la condición verdadera locura, sino que la clasificaba más bien entre los trastornos neuróticos. Mi camino al tratar de rastrearlo y analizarlo, en lugar de buscar vanamente descartarlo u olvidarlo, lo respaldaron de corazón como correcto, según los mejores principios psicológicos. Valoré especialmente el consejo de los médicos que me habían estudiado durante mi posesión por la otra personalidad. Mis primeras perturbaciones no fueron visuales en absoluto, sino que se referían a los asuntos más abstractos que he mencionado. También había un sentimiento de profundo e inexplicable horror respecto a mí mismo. Desarrollé un extraño temor a ver mi propia forma, como si mis ojos la encontraran totalmente extraña e inconcebiblemente abominable. Cuando miraba hacia abajo y contemplaba la familiar forma humana, con ropas grises o azules discretas, siempre sentía un curioso alivio, aunque para obtener este alivio tenía que vencer un miedo infinito. Evitaba los espejos en la medida de lo posible y siempre me afeitaba la barbería. Pasó mucho tiempo antes de que correlacionara cualquiera de estos sentimientos de rechazo con las fugaces sensaciones visuales que empezaron a desarrollarse. La primera correlación tenía que ver con la extraña sensación de una limitación externa y artificial de mi memoria. Sentía que los fragmentos de imágenes que experimentaba tenían un significado profundo y terrible y una conexión espantosa conmigo mismo. Pero, de alguna influencia intencionada, me impedía captar ese significado y esa conexión. Luego vino esa inquietud por el elemento tiempo, y con ella los esfuerzos desesperados por situar las fragmentarias visiones oníricas en el patrón cronológico y espacial. Las visiones en sí mismas eran al principio simplemente extrañas, más que horribles. Me parecía estar en una enorme cámara abovedada, cuyas elevadas aristas de piedra casi se perdían en las sombras. Cualquiera que fuera la época o el lugar en que se desarrollara la escena, el principio del arco era tan conocido y utilizado como por los romanos. Había ventanas colosales y redondas, y puertas altas y arqueadas, y pedestales, o mesas tan altas como la altura de una habitación normal. En las paredes se alineaban inmensas estanterías de madera oscura
que sostenían lo que parecían ser volúmenes de inmenso tamaño, con extraños jeroglíficos en sus lomos. La mampostería expuesta contenía curiosas tallas, siempre en diseños matemáticos curvilíneos, y había inscripciones cinceladas en los mismos caracteres que llevaban los enormes libros. La mampostería de granito oscuro era de tipo megalítico gigantesco, con líneas de bloques convexos que encajaban en las hileras de fondo cóncavo que descansaban sobre ellos. No había sillas, pero la parte superior de los enormes pedestales estaba llena de libros, papeles y lo que parecía ser material de escritura. Frascos de figuras extrañas, de un metal violáceo y varillas con las puntas manchadas. A pesar de la altura de los pedestales, a veces me parecía que podía verlos desde arriba. Sobre algunos de ellos había grandes globos de cristal luminoso que servían de lámparas y máquinas inexplicables formadas por tubos vítreos y varillas de metal. Las ventanas estaban acristaladas y enrejadas con barrotes de aspecto robusto. Aunque no me atreví a acercarme a mirar por ellas, pude ver, desde donde estaba, las cimas onduladas de singulares crecimientos parecidos a los helechos. El suelo era de macizas losas octogonales, mientras que las alfombras y las cortinas no existían en absoluto. Más tarde tuve visiones de recorrer corredores ciclópeos de piedra y de subir y bajar por gigantescos planos inclinados de la misma monstruosa mampostería. No había escaleras en ninguna parte, ni ningún pasillo de menos de 30 pies de ancho. Algunas de las estructuras por las que floté debían de sobresalir en el cielo miles de metros. Había múltiples niveles de bóvedas negras debajo y trampillas que nunca se abrían, selladas con bandas metálicas y que contenían tenues sugerencias de algún peligro especial. Parecía estar prisionero, y el horror se cernía sobre todo lo que veía. Sentía que los jeroglíficos curvilíneos y burlones de las paredes me harían estallar el alma con su mensaje, si no estuviera protegido por una ignorancia misericordiosa. Más tarde, mis sueños incluían vistas desde las grandes ventanas redondas y desde el titánico tejado plano, con sus peculiares jardines, su amplia zona árida y su alto parapeto festoneado de piedra, al que conducía el más alto de los planos inclinados. Había casi interminables lenguas de edificios gigantescos, cada uno en su jardín, y dispuestos a lo largo de caminos pavimentados de 200 pies de ancho. Su aspecto era muy diferente, pero pocos tenían menos de 500 pies cuadrados o 1000 pies de altura. Muchos parecían tan ilimitados que debían tener una fachada de varios miles de metros, mientras que algunos se elevaban hasta alturas montañosas en los cielos grises y vaporosos. Parecían ser principalmente de piedra u hormigón, y la mayoría de ellos encarnaban el tipo de mampostería extrañamente curvilínea que se observaba en el edificio que me retenía. Los tejados eran planos y ajardinados, y solían tener parapetos festoneados. A veces había terrazas y niveles más altos, y espacios amplios y despejados en medio de los jardines. Los grandes caminos tenían indicios de movimiento, pero en las primeras visiones no podía resolver esta impresión en detalles. En ciertos lugares contemplé enormes torres cilíndricas y oscuras que se elevaban muy por encima de cualquier otra estructura. Parecían ser de una naturaleza totalmente única y mostraban signos de una edad prodigiosa y de deterioro. Estaban construidas con un extraño tipo de mampostería de basalto, de corte cuadrado, y se estrechaban ligeramente hacia sus cimas redondeadas. En ninguno de ellos podía encontrarse el menor rastro de ventanas u otras aberturas, salvo enormes puertas.
Observé también algunos edificios más bajos, todos desmoronados por la intemperie de los eones, que se parecían a estas torres oscuras y cilíndricas en su arquitectura básica. Alrededor de todos estos aberrantes montones de mampostería de corte cuadrado se cernía una inexplicable aura de amenaza y miedo concentrado, como el que se desprende de las trampillas selladas. Los omnipresentes jardines eran casi aterradores en su extrañeza, con formas extrañas y desconocidas de vegetación que asentían sobre amplios senderos bordeados de monolitos curiosamente tallados. Predominaban crecimientos anormalmente vastos de helechos, algunos verdes y otros de una palidez espantosa y fúngica. Entre ellos alzaban grandes elementos espectrales parecidos a las calamitas, cuyos troncos en forma de bambú alcanzaban alturas fabulosas. Luego, había formas empenachadas como fabulosas cícadas y grotescos arbustos y árboles de color verde oscuro de aspecto conífero. Las flores eran pequeñas, incoloras e incalificables, y florecían en parterres geométricos y a lo largo de la vegetación. En algunos de los jardines de las terrazas y azoteas había flores más grandes y de contornos más desagradables y que parecían sugerir una reproducción artificial. Hongos de tamaño, contornos y colores inconcebibles salpicaban la escena en patrones que denotaban alguna tradición hortícola desconocida pero bien establecida. En los jardines más grandes, en el suelo, parecía haber algún intento de preservar las irregularidades de la naturaleza, pero en los tejados había más selectividad y más evidencias de arte topiario. Los cielos estaban casi siempre húmedos y nublados, y a veces me parecía asistir a tremendas lluvias. De vez en cuando, sin embargo, se vislumbraba el sol, que parecía anormalmente grande, y la luna, cuyas marcas tenían un toque de diferencia con respecto a lo normal que nunca pude comprender del todo. Cuando muy raramente el cielo nocturno estaba claro, en alguna medida contemplaba constelaciones que eran casi reconocibles. Los contornos conocidos se aproximaban a veces, pero rara vez se duplicaban, y por la posición de los pocos grupos que podía reconocer, me parecía que debía estar en el hemisferio sur de la Tierra, cerca del trópico de Capricornio. El horizonte lejano era siempre vaporoso e indistinto, pero podía ver que grandes selvas de desconocidos helechos arborescentes, calamitas, lepidodendra y sigilaria, se encontraban fuera de la ciudad, con su fantástico follaje ondeando burlonamente los cambiantes vapores. De vez en cuando había sugerencias de movimiento en el cielo, pero mis primeras visiones nunca se resolvieron. Hacia el otoño de 1914 comencé a tener sueños poco frecuentes de extrañas carrozas sobre la ciudad y a través de las regiones que la rodeaban. Veía caminos interminables a través del bosque, de temibles crecimientos, con troncos moteados, acanalados y en bandas, y pasaba por otras ciudades tan extrañas como la que persistentemente me perseguía. Vi monstruosas construcciones de tono negro o iridiscente en claros y esplanadas, donde reinaba la penumbra perpetua, y atravesé largas calzadas sobre pantanos tan oscuros que apenas podía distinguir su húmeda y altísima vegetación. Una vez vi una zona de innumerables millas sembrada de ruinas basálticas desvencijadas por la edad, cuya arquitectura había sido como la de las pocas torres sin ventanas y de punta redonda de la inquietante ciudad. Y una vez vi el mar, una extensión ilimitada y húmeda, más allá de los colosales muelles de piedra de una enorme ciudad de cúpulas y arcos. Grandes sugestiones de sombra sin forma se movían sobre él, y aquí y allá,
Su superficie estaba llena de chorros anómalos. Capítulo 3. Como he dicho, no fue inmediatamente que estas visiones salvajes comenzaron a tener su carácter terrorífico. Ciertamente muchas personas han soñado cosas intrínsecamente más extrañas, cosas compuestas de retazos de la vida cotidiana, imágenes y lecturas sin relación alguna y dispuestas en formas fantásticamente novedosas por los caprichos incontrolados del sueño. Durante algún tiempo acepté las visiones como algo natural, aunque nunca antes había sido un soñador extravagante. Muchas de las vagas anomalías, argumenté, debían provenir de fuentes triviales demasiado numerosas para ser rastreadas, mientras que otras parecían reflejar un conocimiento común de los libros de texto sobre las plantas y otras condiciones del mundo primitivo de hace 150 millones de años, el mundo de la era pérmica o triásica. Sin embargo, en el transcurso de algunos meses, el factor del terror apareció con fuerza cada vez mayor. Fue entonces cuando los sueños empezaron a tener indefectiblemente el aspecto de recuerdos, y cuando mi mente comenzó a relacionarlos con mis crecientes perturbaciones abstractas, la sensación de restricción mnemónica, las curiosas impresiones relativas al tiempo y la sensación de un cambio detestable con mi personalidad secundaria de 1803 a 1813, y considerablemente más tarde, el inexplicable aborrecimiento de mi propia persona. A medida que ciertos detalles definidos comenzaron a entrar en los sueños, su horror aumentó 1000 veces, hasta que en octubre de 1915 sentí que debía hacer algo. Fue entonces cuando empecé a estudiar intensamente otros casos de amnesia y visiones, creyendo que así podría objetivar mi problema y liberarme de su control emocional. Sin embargo, como ya he dicho, al principio el resultado fue casi exactamente el contrario. Me perturbó enormemente descubrir que mis sueños habían sido duplicados tan estrechamente, especialmente porque algunos de los relatos eran demasiado antiguos para admitir cualquier conocimiento geológico y por lo tanto cualquier idea de paisajes primitivos por parte de los sujetos. Es más, muchos de estos relatos proporcionaban detalles y explicaciones muy horribles en relación con las visiones de grandes edificios y jardines selváticos y otras cosas. Las visiones reales y las vagas impresiones ya eran bastante malas, pero lo que se insinuaba o afirmaba por parte de algunos de los otros soñadores tenía un aroma de locura y blasfemia. Lo peor de todo era que mi propia pseudomemoria se despertaba con sueños más descabellados e insinuaciones de próximas revelaciones. Y sin embargo, la mayoría de los médicos consideraron que mi curso en general era aconsejable. Estudié psicología sistemáticamente y bajo el estímulo imperante, mi hijo Wingate hizo lo mismo. Sus estudios condujeron finalmente a su actual cátedra. En 1917 y 1918 hice cursos especiales en Miskatonic. Mientras tanto, mi examen de los registros médicos, históricos y antropológicos se volvió incansable, lo que implicaba viajes a bibliotecas lejanas y finalmente incluía incluso la lectura de los horribles libros de la sabiduría popular prohibida en los que mi personalidad secundaria había estado tan perturbadoramente interesada. Algunos de estos últimos
Eran los ejemplares reales que había consultado en mi estado alterado, y me inquietaban enormemente ciertas anotaciones marginales y ostensibles correcciones del espantoso texto, en una escritura y un lenguaje que, de algún modo, parecían extrañamente inhumanos. Estas anotaciones estaban en su mayoría en los respectivos idiomas de los distintos libros, todos los cuales el escritor parecía conocer con igual facilidad, aunque obviamente académica. Sin embargo, una nota anexa a Unaussprechlichen Kulten de von Jung era alarmantemente distinta. Consistía en ciertos jeroglíficos curvilíneos en la misma tinta que la de las correcciones alemanas, pero sin seguir ningún patrón humano reconocido. Y estos jeroglíficos eran estrecha e inequívocamente parecidos a los caracteres que encontraba constantemente en mis sueños, caracteres cuyo significado a veces creía conocer momentáneamente o estaba a punto de recordar. Para completar mi oscura confusión, mis bibliotecarios me aseguraron que, en vista de los exámenes y registros previos de consulta de los volúmenes en cuestión, todas estas anotaciones debían haber sido hechas por mí en mi estado secundario. Y ello a pesar de que yo desconocía, y aún desconozco, 3 de las lenguas en cuestión. Al juntar los registros dispersos, antiguos y modernos, antropológicos y médicos, encontré una mezcla bastante consistente de mitos y alucinaciones, cuyo alcance y salvajismo me dejaron totalmente aturdido. Solo una cosa me consolaba: el hecho de que los mitos fueran de existencia tan primitiva. Ni siquiera podía adivinar qué conocimientos perdidos podrían haber aportado imágenes del paisaje paleozoico o mesozoico a estas fábulas primitivas. Pero las imágenes habían estado ahí. Así pues, existía una base para la formación de un tipo permanente de ilusión. Los casos de amnesia crearon, sin duda, el patrón general de los mitos, pero después de las fantasiosas adicciones de los mitos, debieron reaccionar sobre los amnésicos y colorear sus pseudomemorias. Yo mismo había leído y escuchado todos los primeros relatos durante mi lapso de memoria. Mi búsqueda lo había demostrado ampliamente. No era natural entonces que mis sueños e impresiones emocionales posteriores se vieran coloreados y moldeados por lo que mi memoria conservaba sutilmente de mi estado secundario. Algunos de los mitos tenían significativas conexiones con otras turbias leyendas del mundo prehumano, especialmente aquellos relatos hindúes que involucran aturdidores abismos de tiempo y que forman parte de la sabiduría popular de los teósofos modernos. El mito primitivo y el engaño moderno se unieron en su suposición de que la humanidad es sólo una, quizás la menos, de las razas altamente evolucionadas y dominantes de la larga y en gran medida desconocida carrera de este planeta. Cosas de forma inconcebible insinuaban, habían levantado torres hacia el cielo y ahondado en todos los secretos de la naturaleza antes de que el primer antepasado anfibio del hombre se arrastrara fuera del mar caliente hace 300 millones de años. Algunos habían bajado de las estrellas, unos pocos eran tan antiguos como el propio cosmos. Otros habían surgido rápidamente a partir de gérmenes terrestres, con tanta diferencia respecto a los primeros gérmenes de nuestro ciclo vital como esos gérmenes respecto a nosotros mismos. Se hablaba libremente de lapsos de miles de millones de años y de vínculos con otras galaxias y universos. De hecho,
No existía el tiempo en su sentido humanamente aceptado. Pero la mayoría de los relatos e impresiones se referían a una raza relativamente tardía, de forma extraña e intrincada, que no se parecía a ninguna otra forma de vida conocida por la ciencia, y que había vivido hasta solo 50 millones de años antes de la llegada del hombre. Esta, indicaban, era la raza más grande de todas, porque sólo ella había conquistado el secreto del tiempo. Había aprendido todas las cosas que se conocían o se conocerían en la Tierra, gracias al poder de sus mentes más agudas para proyectarse en el pasado y en el futuro, incluso a través de abismos de millones de años, y estudiar la sabiduría de cada época. De los logros de esta raza surgieron todas las leyendas de los profetas, incluidas las de la mitología humana. En sus vastas bibliotecas había volúmenes de textos e imágenes que contenían todos los anales de la tierra, historias y descripciones de todas las especies que habían existido o que existirían, con registros completos de sus artes, sus logros, sus lenguas y sus psicologías. Con este conocimiento que abarcaba un eón, la gran raza eligió de cada época y forma de vida los pensamientos, las artes y los procesos que podían adaptarse a su propia naturaleza y situación. El conocimiento del pasado, obtenido mediante una especie de fundición mental fuera de los sentidos reconocidos, era más difícil de obtener que el conocimiento del futuro. En este último caso, el curso era más fácil y más material. Con la ayuda mecánica adecuada, una mente se proyectaba hacia adelante en el tiempo, sintiendo su tenue camino extrasensorial hasta que se acercaba al período deseado. Entonces, después de las pruebas preliminares, se apoderaba del mejor representante descubrible de la más alta de las formas de vida de ese período. Entraría en el cerebro del organismo y establecería en él sus propias vibraciones, mientras que la mente desplazada regresaría al período del desplazador, permaneciendo en el cuerpo de éste hasta que se estableciera un proceso inverso. La mente proyectada en el cuerpo del organismo del futuro sería pasar por un miembro de la raza cuya forma exterior llevaba, aprendiendo lo más rápidamente posible todo lo que se podía aprender de la época elegida y de sus informaciones y técnicas masivas. Mientras tanto, la mente desplazada, de vuelta a la edad y al cuerpo del desplazador, sería cuidadosamente vigilada. Se evitaría que dañara el cuerpo que ocupaba y sería drenada de todo su conocimiento por interrogadores entrenados. A menudo se le podía interrogar en su propio idioma, cuando las búsquedas anteriores en el futuro habían traído registros de ese idioma. Si la mente procedía de un cuerpo cuyo lenguaje la gran raza no podía reproducir físicamente, se fabricaban máquinas inteligentes en las que el discurso alienígena podía reproducirse como en un instrumento musical. Los miembros de la gran raza eran inmensos conos rugosos de 3 metros de altura, con la cabeza y otros órganos unidos a miembros distensibles de 1 metro de grosor que se extendían desde los vértices. Hablaban mediante el chasquido o raspado de enormes patas o garras unidas al extremo de 2 de sus 4 extremidades, y caminaban mediante la expansión y contracción de una capa viscosa unida a sus vastas bases de 3 metros. Cuando el asombro y el resentimiento de la mente cautiva se habían disipado, y cuando, suponiendo que procedía de un cuerpo enormemente diferente al de la gran raza, había perdido su horror ante su desconocida forma temporal, se le permitía estudiar su nuevo entorno y experimentar un asombro y una sabiduría que se aproximaban a los de su desplazador. Con las debidas precauciones y a cambio de los debidos servicios,
se le permitió recorrer todo el mundo habitable en aeronaves titánicas o en los enormes vehículos con motor atómico que recorrían las grandes carreteras y profundizar libremente en las bibliotecas que contenían los registros del pasado y el futuro del planeta. Esto reconciliaba muchas mentes cautivas con su suerte, ya que ninguna era más que entusiasta, y para tales mentes el desvelamiento de los misterios ocultos de la Tierra, capítulos cerrados de pasados inconcebibles y vórtices vertiginosos del tiempo futuro que incluye los años que se adelantan a sus propias edades naturales, forma siempre, a pesar de los horrores abismales, a menudo desvelados, la experiencia suprema de la vida. De vez en cuando se permitía a ciertos cautivos reunirse con otras mentes cautivas, arrebatadas del futuro, para intercambiar pensamientos con conciencias que vivían 100.000 o 1.000.000 de años antes o después de sus propias edades. Y a todos se les instaba a escribir copiosamente sus propias lenguas sobre ellos mismos y sus respectivas épocas. Tales documentos archivarían en los grandes archivos centrales. Cabe añadir que había un tipo especial de cautivos cuyos privilegios eran mucho mayores que los de la mayoría. Se trataba de los exiliados permanentes moribundos, cuyos cuerpos en el futuro habían sido apresados por miembros de la gran raza de mente aguda que, enfrentados a la muerte, buscaban escapar de la extinción mental. Tales exiliados melancólicos no eran tan comunes como podría esperarse, ya que la longevidad de la gran raza disminuyó su amor por la vida, especialmente entre aquellas mentes superiores capaces de proyectarse. De los casos de proyección permanente de las mentes mayores surgieron muchos de esos cambios duraderos de la personalidad que se observaron en la historia posterior, incluyendo la de la humanidad. En cuanto a los casos ordinarios de exploración, cuando la mente desplazadora había aprendido lo que deseaba en el futuro, construía un aparato como el que había iniciado su vuelo e invertía el proceso de proyección. Una vez más, se encontraría en su propio cuerpo, en su propia época, mientras que la mente, últimamente cautiva, volvería a ese cuerpo del futuro al que él pertenecía propiamente. Solo cuando uno de los cuerpos había muerto durante el intercambio, esta restauración era imposible. En tales casos, por supuesto, la mente exploradora tenía, como las de los escapistas de la muerte, que vivir una vida con cuerpo ajeno en el futuro, o bien la mente cautiva, como los exiliados permanentes moribundos, tenía que terminar sus días en la forma y edad pasada de la gran raza. Este destino era menos horrible cuando la mente cautiva pertenecía también a la gran raza, lo cual no es infrecuente, ya que en todos sus periodos esa raza se preocupaba intensamente por su propio futuro. El número de exiliados permanentes moribundos de la gran raza era muy reducido, en gran parte debido a las tremendas penalidades que se aplicaban a los desplazamientos de las futuras mentes de la gran raza por parte de los moribundos. A través de la proyección, se hicieron arreglos para infligir esos castigos a las mentes infractoras en sus nuevos cuerpos futuros, y a veces se efectuaron reintercambios forzados. Se conocieron casos complejos de desplazamiento de mentes exploradoras o ya cautivas por mentes de diversas regiones del pasado, que fueron cuidadosamente rectificados. En todas las épocas, desde el descubrimiento de la proyección mental, un porcentaje minúsculo pero bien reconocido de la población estaba constituido por mentes de la gran raza de épocas pasadas que se quedaban por un tiempo más o menos largo. Cuando una mente cautiva de origen extraterrestre era devuelta a su propio cuerpo en el futuro, era purgada mediante una intrincada hipnosis mecánica de todo lo que había aprendido en la época de la gran raza. Debido a ciertas consecuencias problemáticas inherentes a la transmisión general de conocimientos,
en grandes cantidades. Los pocos casos existentes de transmisión clara habían causado y causarían en tiempos futuros conocidos grandes desastres. Y fue en gran parte como consecuencia de dos casos de este tipo, dicen los viejos mitos, que la humanidad había aprendido lo que tenía sobre la gran raza. De todas las cosas que sobrevivieron física y directamente de ese mundo distante del eón, solo quedaron ciertas ruinas de grandes piedras en lugares lejanos y bajo el mar, y parte del texto de los espantosos manuscritos nacóticos. Así, la mente que regresaba llegaba a su propiedad con solo las visiones más débiles y fragmentarias de lo que había sufrido desde su toma. Todos los recuerdos que podían ser erradicados lo fueron, de modo que en la mayoría de los casos, solo un espacio en blanco ensombrecido por el sueño se remontaba al momento del primer intercambio. Algunas mentes recordaban más que otras, y la unión fortuita de recuerdos había traído en raras ocasiones pistas del pasado prohibido a edades futuras. Probablemente nunca hubo una época en la que los grupos ocultos no atesoraban secretamente alguno de estos indicios. En el Necronomicon se sugería la presencia de un culto de este tipo entre los seres humanos, un culto que a veces prestaba ayuda a las mentes que viajaban por los eones desde los días de la gran raza. Y mientras tanto, la propia gran raza se volvió casi omnisciente y se dedicó a la tarea de establecer intercambios con las mentes de otros planetas y de explorar sus pasados y futuros. Asimismo, trató de comprender los años pasados y el origen de este orbe negro, muerto en el espacio lejano, de donde había venido su propia herencia mental, ya que la mente de la gran raza era más antigua que su forma corporal. Los seres de un mundo anciano moribundo, conocedores de los últimos secretos, habían buscado un nuevo mundo y una nueva especie en la que pudieran tener una larga vida, y habían enviado sus mentes en masa a esa futura raza mejor adaptada para albergarlos. Los seres con forma de cono que poblaron nuestra tierra hace 1000 millones de años. Así surgió la gran raza, mientras que las miríadas de mentes enviadas hacia atrás se dejaron morir en el horror de las formas extrañas. Más tarde, la raza se enfrentaría de nuevo a la muerte, pero viviría a través de otra migración hacia adelante, de sus mejores mentes en los cuerpos de otros que tenían una vida física más larga por delante. Tal era el trasfondo de la leyenda y la alucinación entrelazadas. Cuando, en torno a 1920, mis investigaciones tomaron una forma coherente, sentí una ligera disminución de la tensión que sus primeras fases habían aumentado. Después de todo, y a pesar de las fantasías impulsadas por las emociones ciegas, no eran la mayoría de mis fenómenos fácilmente explicables. Cualquier casualidad podría haber orientado mi mente hacia estudios oscuros durante la amnesia, y entonces leí las leyendas prohibidas y conocí a los miembros de cultos antiguos y mal vistos. Eso, evidentemente, suministró el material para los sueños y los sentimientos perturbados que vinieron después del regreso de la memoria. En cuanto a las notas marginales de los sueños, jeroglíficos y lenguas desconocidas para mí, pero puestas a mi puerta por los bibliotecarios, podría haber recogido fácilmente una pizca de las lenguas durante mi estado secundario, mientras que los jeroglíficos fueron, sin duda, acuñados por mi imaginación a partir de las descripciones de las viejas leyendas y posteriormente entretejidos en mis sueños.
Intenté verificar ciertos puntos mediante conversaciones con conocidos líderes de la secta, pero nunca logré establecer las conexiones correctas. A veces el paralelismo de tantos casos en tantas épocas lejanas seguía preocupándome como al principio. Pero por otra parte, reflexionaba que el folclore emocionante era sin duda más universal en el pasado que en el presente. Probablemente todas las demás víctimas, cuyos casos eran como el mío, habían tenido un largo y familiar conocimiento de los cuentos que yo había aprendido solo cuando estaba en mi estado secundario. Cuando estas víctimas habían perdido la memoria, se habían asociado con las criaturas de sus mitos familiares, los invasores fabulosos que se suponía que desplazaban las mentes de los hombres y se habían embarcado así en búsquedas de conocimientos que creían poder llevar a un pasado imaginario y no humano. Luego, cuando su memoria regresaba, invertían en el proceso asociativo y se consideraban a sí mismos como las antiguas mentes cautivas, en lugar de como los desplazadores. De ahí que los sueños y los pseudo recuerdos sigan el patrón convencional de los mitos. A pesar de la aparente torpeza de estas explicaciones, finalmente se impusieron a todas las demás en mi mente, en gran parte debido a la mayor debilidad de cualquier teoría contraria. Y un número considerable de eminentes psicólogos y antropólogos estuvieron gradualmente de acuerdo conmigo. Cuanto más reflexionaba, más convincente me parecía mi razonamiento, hasta que al final tuve un baluarte realmente eficaz contra las visiones e impresiones que todavía me asaltaban. Supongamos que había cosas extrañas por la noche. No eran más que lo que había oído y leído. Supongamos que tenía extrañas aversiones y perspectivas y pseudo recuerdos. Estos también eran solo ecos de mitos absorbidos en mi estado secundario. Nada de lo que pudiera soñar, nada de lo que pudiera sentir, podía tener un significado real. Fortalecido por esta filosofía, mejoré mucho mi equilibrio emocional, aunque las visiones, más que las impresiones abstractas, se volvieron cada vez más frecuentes y más detalladas. En 1922 me sentí capaz de emprender de nuevo un trabajo regular y puse en práctica mis nuevos conocimientos aceptando un puesto de profesor de psicología en la universidad. Mi antigua cátedra de economía política hacía tiempo que estaba suficientemente ocupada. Además, los métodos de enseñanza de la economía habían cambiado mucho desde mi época. Mi hijo acababa de iniciar los estudios de posgrado que le llevarían a su actual cátedra y trabajamos mucho juntos.